Bien, vamos a iniciar. Vamos a pedirle a cada uno de los equipos que por favor nos apoyen con relación a las respuestas de las preguntas. Bien, en este caso, para la participación del equipo de Romina, si nos pueden compartir la respuesta de la pregunta número 1, también si pueden leer por favor nuevamente la pregunta para que los compañeros conozcan bien que están atendiendo. La primera pregunta dice: ¿por qué se considera que las competencias nutritivas tienen posibilidad de ayudar al desempeño de cuidados activos y participativos? ¿Y cómo se considera ese planteamiento en la propuesta de innovación aplicada? Para nosotros contestamos que un autor, Mateo, señala que la activación de mecanismos socioeducativos que permitan que toda persona en cualquier etapa de su vida pueda tener acceso a desarrollar instrumentos y competencias cognitivas que le ayuden a desempeñarse como un ciudadano activo y participativo, que ejerce plenamente sus derechos. Y también se consideró que este planteamiento para la propuesta de innovación es en la que pensamos nosotros mejorar el proceso de enseñanza para que los alumnos se desarrollen integralmente. Y para que existieran esas competencias cognitivas, nosotros no les damos las respuestas de manera inmediata. ¿A qué nos referimos? A que, por ejemplo, suceden situaciones como estamos en la materia de español y ellos me preguntaban ¿qué libro estamos a sacar? Y yo, pues, ¿en qué materia estamos? En la materia de español. Entonces, ¿saca la libreta de español? Y yo, sí. Entonces, a eso vamos, a que nosotros estamos practicando aquí, que estén reflexionando y sean críticos ellos solos. Un ejemplo de ello es que, por ejemplo, a veces a mí me llegaban y se les caía el lápiz. Y me decían: maestra, se me perdió mi lápiz. Y yo: ¿ya lo buscaste? No. Y yo: ok, pues ya buscarlo. Maestra, no encontré mi lápiz. ¿Lo buscaste en el piso? No. Y yo: pues, por favor, búscalo en todo tu alrededor. En todo, hasta abajo de la mesa, de la silla y así. Y yo: ¿tú qué crees? Sí. Y yo: ok, y esta mesa yo lo encontré. Yo: muy bien. Y se presentaban situaciones como cosas de eso, sino yo, por ejemplo, se les caía el agua, maestra, se me cayó el agua, y yo: ¿con dedo la limpiaban? Y yo digo que sí. Ah, bueno, y ya iban y la limpiaban, y ya cuando se les volvió a caer el agua, ya no me preguntaban ¿qué hago? Si ellos solitos iban y limpiaban el agua. Es que no es darle la solución, sino plantear después también para que los solitos reflexionen y lleguen a la solución. ¿Alguien más quiere comentar algo? Bueno, entonces, vamos a pasar con la segunda pregunta. Si nos ven aquí del equipo de Flor, de Miriam. La pregunta número 2 dice: ¿qué diferencias existen entre el monitoreo y la evaluación? Y la respuesta es que el monitoreo es la recolección y el análisis de información de modo rutinario y frecuente. Esto puede ser mediante un informe presentado o una investigación rindiendo cuentas sobre el funcionamiento de X situación. El monitoreo es una guía que te permite dar cuenta de cómo se está avanzando, permite que te des cuenta si se está avanzando si se está cumpliendo con lo que se pidió o no. Y la evaluación es un examen más profundo acerca de la eficacia, eficiencia y pertinencia. Dicha información ayuda a tomar decisiones acerca del funcionamiento. En el sistema educativo se apoya en obtener datos de rendimiento educativo, administrativo, etc. La evaluación te da apertura a la toma de decisiones y la evaluación se dirige a revisar los cumplimientos. Se basa a revisar los cumplimientos que tú seguiste en el monitoreo. Por ejemplo, bueno, yo lo entendí así:
si se está trabajando en un proyecto, tú tienes que dar seguimiento, eso sería el monitoreo, y que te vayan como dando informes de lo que se está haciendo, y la evaluación pues ya es un examen más profundo de lo que se realiza, y ya se basa en tomar decisiones, y, por ejemplo, si se cumple con el propósito del proyecto o no, y ya toman las decisiones para ver qué sigue. Así es. Muy bien. ¿Algún otro comentario, alguna aportación sobre esta pregunta, chicos? Quizás cómo lo identificaron en su propuesta. Nosotros, respecto a la parte de la pregunta que dice cuáles son los componentes de los obligados para la evaluación de la información implementada, pusimos que consideramos que utilizamos de una manera más activa el monitoreo, puesto que con ayuda del diario de campo realizamos la recolección y análisis de información presente en las prácticas, y al momento de evaluar nuestra práctica se hizo uso del diario, en el cual estuvimos apoyándonos. Consideramos que el estar nosotros como practicantes, el monitoreo se basa más en estar observando a los alumnos y ver las reacciones y actitudes que tienen los alumnos en todos los planteamientos que nosotros les proponemos. Entonces nosotros, al momento de apoyarnos con el diario, es de mayor utilidad para nosotros el recabar todo lo que en realidad se vio en la clase con mayor determinación. La recolección y análisis de la información es fundamental para poder evaluar los resultados obtenidos y determinar los logros y fracasos de la propuesta, ya que, como lo mencionó el primer que dijo la definición, el monitoreo era recolectar y analizar los datos. Entonces considero que estos componentes nos ayudan a nosotros para poder determinar si hubo éxitos o no. Pasaremos a la siguiente pregunta. En el equipo de Sofi, Wendy, si pueden apoyar, por favor. Sí, la pregunta era en qué consiste en el criterio de evaluación y el estándar de evaluación. Y aquí dice que suelen ser confundidos el criterio y la dimensión en la que las interpretaciones evaluativas son realizadas. Yo le entiendo el criterio, que es como el medio por el cual tú vas a evaluar algo. Por ejemplo, aquí pone un ejemplo de que el examen es el medio en el que los profesores nos pueden evaluar. Y también habla de que el estándar, que se refiere por una parte al criterio. Aquí el estándar evalúa el criterio si se cumplió o no se cumplió. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Algo que quieran complementar con su respuesta? ¿Algo que hayan identificado? Adelante. Sobre cuya base puede decirse que si ha habido Bueno, aquí la pregunta que sí me interesaría también que profundicemos un poco más sería cómo nosotros identificamos una relación entre el estándar y el criterio. Si de alguna forma lo ubicamos dentro de nuestro proceso de innovación, si alguien considera que de alguna forma tomó en cuenta alguno de estos elementos, y si no tomó en cuenta algún otro, ¿por qué? A ver si quieren pensarlo un poco, analicen su propuesta, lo que implementaron, las actividades que desarrollaron. Adelante. Bueno, nosotros entendemos que, por ejemplo, el criterio de evaluación es el medio para evaluar. Entonces, nosotros pudimos darnos cuenta y evaluar a los niños mediante las actividades o algún proyecto que se les dejara. Y entonces, el estándar de evaluación sería el conjunto de indicadores que utilizamos para evaluar esa actividad. Entonces, sí tiene relación, porque primero es el criterio de evaluación y con base a eso creamos nuestros indicadores para evaluar ese medio, para obtener información sobre el avance. ¿Otro comentario, chicos? Aquí únicamente como recomendación, es muy importante que en el criterio se tenga bien definido cuál es esa capacidad que vamos a evaluar, en qué consiste, incluso si existe alguna progresión dentro de esa misma capacidad. El estándar, ya como ustedes lo han identificado en la lectura, sí nos habla acerca de determinar una progresión
una progresión que incluso pueda ser medida, algo que nosotros tengamos como un referente para determinar el funcionamiento, en este caso de la implementación de un programa de actividad, sería donde tendría que precisar en la medición. O sea, cuando tenemos un estándar educativo, puede ser incluso dentro de nuestra misma planeación. ¿Cómo concebíamos en un primer momento el nivel del estudiante y cómo la implementación de estas actividades llegó a generar un desarrollo? Incluso el criterio puede estar integrado dentro de ese estándar, porque el mismo estándar necesita ser definido. Incluso ustedes vieron ciertos elementos en la misma lectura que les hablaba acerca de que el estándar tiende más a cuantificar. Y en este caso el hecho de que abordemos alguna práctica, alguna cuestión cualitativa no quiere decir que nos lleguemos a distanciar de ese estándar. De hecho, cuando estamos evaluando, un instrumento tiene que tener esos elementos. Por ejemplo, su rúbrica. Cuando ustedes tienen su rúbrica, ustedes ya de alguna forma están estandarizando lo que es esa capacidad del estudiante, incluso si está de alguna manera fundamentado en algún modelo. Cuando más adelante comenten acerca de esta cuestión, se van a percatar que estos modelos, cuando hablamos desde lo teórico, desde lo sistémico, tenemos que tener insumos que de alguna forma den cuenta de esa progresión. Entonces es muy importante que incluso ustedes en esta evaluación estén integrando lo que lograron aplicar, lo que identificaron ya con sus indicadores, que va a ser uno de los elementos que ahorita también vamos a estar analizando. ¿Sí? Bueno, antes de anticiparme más a esas preguntas, si gustan continuamos con la siguiente. En este caso, si ahora nos quieren apoyar con su respuesta, el equipo de Liliana, Odalis, Giselle. ¿Cómo se definen los indicadores educativos? ¿Por qué se considera que son una tarea evaluativa? ¿Y qué relación tienen con los criterios? Pero los indicadores educativos permiten realizar juicios de valores sobre la pertinencia de los aspectos clave del funcionamiento de los sistemas educativos, y estos deben estar comparados a través del tiempo. ¿Por qué se considera que una tarea evaluativa? Pues porque a partir de su comparación, a partir de su análisis de los indicadores, vemos si se cumplen o no, y estos a su vez tienen una relación con los criterios, porque los indicadores nos ayudan a evaluar los criterios. ¿Algún otro comentario, chicos? Antes de agregar. ¿Clara esta parte? Adelante. Bueno, yo también anoté que cumple con una función informativa y evaluativa. Es decir, informativa porque nos está informando de los resultados que vamos obteniendo, y evaluativa porque nos permite evaluar si vamos logrando un avance o si no. Y esto nos permite como modificar las estrategias que estamos implementando para el logro de los objetivos. Y también mencionaba que nos permite evaluar el sistema educativo. Entonces no solamente es como evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje ni nuestra práctica, sino que nos permite evaluar si el sistema educativo realmente está dando resultados. Y a su vez esto lo podemos comparar con otros sistemas educativos de algunos de nuestros países para hacer modificaciones. ¿Algún otro comentario, chicos? ¿Algún ejemplo acerca de los indicadores que ustedes evaluaron? Por ejemplo, cuando aplicaron estas actividades, ustedes determinaron su propósito, determinaron sus criterios. En relación a esto, ¿cómo ustedes identificaron algún ejemplo quizás de ese indicador? Ya en función de lo que estuvieron planificando. Que alguien nos pueda compartir, chicos, su experiencia de cómo fue precisamente al menos un ejemplo. Que tenga así muy claro un indicador, que lo haya diseñado, por ejemplo, en su rúbrica, que nos pueda decir, bueno, yo aquí lo identifiqué después de que implementé esto, ¿cuál consistemos? Cualquier ejemplo. Podría ser, por ejemplo, el indicador de que, bueno, en mi caso, al realizar este programa, pues yo tengo una dificultad
entonces es el indicador de que el alumno es capaz de trabajar colaborativamente y entregar una actividad con buenos resultados. Y lo pongo en las actividades de, por ejemplo, de matemáticas, donde el alumno tenía que resolver multiplicaciones, pero haciendo uso de otras herramientas, en este caso simplemente como estrategia la lotería de las multiplicaciones. O sea, el niño conoce la multiplicación, pero como apenas está introduciéndose, pues con las operaciones más básicas, pues está como la del 4. Entonces yo traté de juntarlos como en equipo y les di una hoja para que todos se apoyaran. Entonces como que en esa cuestión es el indicador de que trabajan y lo logran hacer factiblemente, igual con otras actividades como el conocimiento del medio, donde tenían que realizar un instrumento con los objetos de su entorno, con sus órganos o con su mano, hacer que sonara, y al igual fue con un trabajo colaborativo. Por el motivo que tienen que hacer uso de su imaginación y concordar con sus ideas, porque pues a veces fue como un tanto o para ellos difícil, porque uno dice, no, es que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, entonces es como trabajar esa cuestión. ¿Alguna evidencia que recuerdes que hayas recuperado para demostrar la manifestación de ese? Bueno, la evidencia pues, fue el producto en sí, y a la vez tomé el trabajo colaborativo, y como lo mencionamos anteriormente, pues hice esa observación de que el niño estuviera trabajando correctamente, que todos estuvieran trabajando, pues sabemos que un trabajo colaborativo no solamente se repartice como tú haces esto y esto, sino entre todos elaborar el producto. ¿En tu diario recuerdas que hayas recuperado igual los situados? En mi diario sí, pues de hecho yo hago las anotaciones porque en los primeros días la maestra titular me dejó como a cargo totalmente del grupo y me tocó ver artes con ellos, tenían que hacer un trabajo en equipo, les mostraba una imagen y la tenían que replicar en un papel bol. Entonces el alumno no lo hace, empiezan como a platicar, cada quien agarra su pedazo de hoja y empiezan a hacer lo que quieren. Entonces como que yo lo tomé en mi diario de como no dejar que ellos se junten, sino tú organizar a base de mi sociograma con quién y con quién no les puedo trabajar, para de ahí unirlos y empezar a ver, bueno, niños sí funciona con este, pero cuando lo ponen con aquel empieza a platicar. Entonces como que empecé a hacer esas adecuaciones y yo iba checando en mi diario, no, pues tal día lo junté con tal y sí funcionó. Bueno, el siguiente día los cambiaba, ya llegó un punto que los equipos eran como tan perfectos y ya les decía, júntense con su equipo y me entregaban el trabajo bonito y como en tiempo y forma. Y fue como ir trabajando esa cuestión de la organización de los equipos. Vamos a continuar con las preguntas que nos oye en este caso tipo de Carmen. ¿En qué consisten los modelos propuestos por Hansen y qué elementos aportan al proceso de evaluación de su innovación? Pues Hansen efectuó una revisión primeramente de dos enfoques alternativos de evaluación. Uno, el primero consistía en el diseño y conducción de un estudio para proporcionar evidencia acerca del valor y mérito de un valor particular de interés para una audiencia específica, y el segundo pues consistía en una valoración retrospectiva y cuidadosa del mérito y valor de la administración, productos y resultados de intervenciones dirigidas a desempeñar un papel en situaciones prácticas de intervención. Pero a partir de eso, pues él ya nos mencionaba los modelos básicos para evaluar, los cuales eran 6, que era el modelo de resultados, el cual se centraba en los productos alcanzados por un programa u organización; el modelo de explicativo del proceso, el cual se centraba en los procesos y esfuerzos; el tercero, que eran los modelos económicos, consideraba al objeto de la evaluación como una caja negra que relacionaba la evaluación de los resultados; y el modelo de actor, los modelos de actor, se basaban en los criterios establecidos por los propios actores de la evaluación. El quinto era el modelo de teoría del programa, que se centraba en la evaluación de la validez de la teoría en la que se fundamentaba el programa; y el sexto era el modelo sistémico, el cual abordaba el análisis de los insumos, estructura, proceso y las salidas de los resultados. Y esto pues lo podemos agregar en el proceso de evaluación al momento, por ejemplo, de
cuál fue el proceso y los esfuerzos que hicieron nuestros alumnos para ver qué es lo que vamos a evaluar en los productos alcanzados. Muy bien, de esos modelos, ¿cuáles consideran que ya utilizado? ¿O de cuáles identifican, muchachos, por ejemplo, ya su uso dentro de su propuesta de evaluación? Nosotros pensamos que, como tal, pues sí estamos un poco de cada uno, pero los que más identificamos es el modelo de resultados, ya que dice que está basado en metas y objetivos establecidos. Pensamos que va, como por decir, al aprendizaje basado en proyectos, en donde ponemos un proyecto, decimos que tenemos que, por decir, a mí me tocó hacer una antología de recetas de cocina, entonces yo dije, pues mis objetivos van a ser reales, estas van a ser mis metas, entonces por eso pensamos que es el modelo de resultados. También el modelo explicativo que dice que se enfoca en los procesos y esfuerzos de los alumnos. En decían mis compañeras que tenían más sentido en el lado emocional, entonces hicimos estrategias con las cuales los niños explicaban cómo se sentían, en este caso de las emociones. Y el modelo económico, porque relacionaba la evaluación que nosotros hacíamos con los resultados que obteníamos de esta, tanto como productos, el rendimiento y los insumos. ¿Algún otro comentario, chicos? Sí, bien, aquí únicamente como complemento, si es necesario que en estos modelos ustedes consideren los aportes que tienen, por ejemplo, en modelos sistémicos. Como estamos trabajando con base en criterios, en indicadores, tenemos que explicar ese procedimiento. Por eso incluso nos habla de otra propuesta que es el modelo explicativo. Aquí, por ejemplo, nosotros vamos describiendo ese proceso, pero ese proceso tiene que ser valorado a partir de un posible funcionamiento. Entonces, si nosotros integramos esos indicadores, vamos a tener ese referente para determinar si efectivamente fue funcionando lo que nosotros aplicamos con ese grupo. Incluso también si nosotros retomamos más de manera previa estos modelos, cuando ustedes plantearon la consistencia de ese criterio, ya comenzamos a integrar ese modelo teórico. Desde que ustedes tienen esa base, ese referente, e incluso también la propuesta de la innovación. Ustedes recuerdan que de acuerdo con las fases, ustedes tienen bien determinado en qué consiste cada una de estas. Entonces ahora, lo que sería aquí pertinente sería darle seguimiento a este mismo proceso en la evaluación. Recuerdan que hay una fase de evaluación que es precisamente donde está. Entonces esta fase de evaluación tiene que determinar si fue de alguna forma funcional este proceso, pero mediante un referente, mediante estos indicadores. Cuando habla de ese modelo sistémico, nos menciona que dentro de todo sistema nosotros tenemos que tener insumos, elementos que nos permitan también determinar si ese funcionamiento tiene una trascendencia incluso de ese mismo modelo teórico. Esa propuesta de criterio nosotros lo fundamentamos, entonces esa fundamentación trascendió hacia la elaboración de indicadores. Por eso es que nosotros tenemos esa manifestación mínima para dar cuenta de este proceso, y no únicamente que se tenga que dar cuenta, sino que tenemos que dar un análisis de la implementación de estas actividades. Toda actividad que ustedes implementaron tiene que contestar precisamente a esas preguntas que habíamos mencionado: el qué hago, cómo lo hago y qué logro también generar. Cuando decimos esa respuesta hacia qué logro generar, ya tenemos una relación con esos aprendizajes. Por eso, bueno, en este caso, cuando triangulamos las evidencias, indicadores y ese proceso explicativo, estamos desarrollando esa evaluación. Hace un momento, cuando ustedes definieron en qué consiste esa evaluación, hablaban de que ya se emite un juicio con mayor profundidad, a diferencia de estar monitoreando. Aquí ahora la evaluación ya tiene que trascender a emitir realmente una valoración que triangule todos estos componentes y tenga este referente para que ustedes también demuestren que esa innovación realmente generó una aprendizaje en los estudiantes. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, si hay alguien que pudiera agregar algo. No hay algo que quiera agregar. Entonces, si les parece, pasamos con el grupo de Caro.
Si nos pueden comentar algo con relación a esto, a la última pregunta por ahí me parece. La última pregunta, ¿cómo se constituye el contexto educativo y de qué forma podemos considerar su influencia sobre el proceso de evaluación y para qué? En el contexto educativo mexicano se ha desarrollado desde el 2003 un sistema de indicadores del Sistema Educativo Nacional. En su edición 2008, en este se integró de los 37 indicadores, los cuales se subdividen en 297 subindicadores, agrupados alrededor de 5 categorías. A. Contexto social. B. Agentes de recursos en el sistema. C. Procesos educativos y gestión. D. Acceso y trayectoria. E. Resultados educativos. INEE 2009. Los cuales tienen gran influencia sobre los procesos de evaluación, ya que al tener 5 categorías se pueden evaluar de manera independiente para poder observar si existe esta. Muy bien. Estos elementos, por ejemplo, ¿qué están ustedes retomando para su evaluación o qué considerarían al momento de hacer esa evaluación? Por ejemplo, a veces influye mucho como el contexto social, porque lo había comentado con mis compañeros, había notado la diferencia de cuando estaban el semestre pasado en una escuela y existía pues una como tipo clase media, cómo era su contexto, cómo se desarrollaban los niños. E igual si cuentan los niños con los materiales adecuados para sus clases, y cómo al cambiar a otra escuela pues se nota como que ya son de una clase como más alta, igual los niños como que se expresan de otras maneras, tienen pues útiles diferentes a los otros niños y cuentan con mucho acceso, por ejemplo, a los materiales. Existe mucho apoyo por parte de los padres de familia, les ayudan mucho los trabajos y las tareas. Entonces siento que ese como que se influye mucho, que es el contexto de todo lo que rodea al niño. Muy bien. ¿Algo más que quieran agregar sobre esto, chicos? Bueno, ya nada más así en esta parte final, la recomendación también aquí sería la siguiente. Cuando tengan, por ejemplo, dentro de sus evidencias la composición del diario, los trabajos de los niños, todo lo que ustedes hayan recuperado, mantengan una visión abierta. En este caso, la recomendación es por lo siguiente. Cuando analizamos todos estos elementos, pueden surgir incluso nuevas manifestaciones que estén atribuidas a ese criterio de evaluación. Posiblemente ustedes cuando recuerden la aplicación de alguna actividad puedan incluso reconocer alguna otra manifestación de esos aprendizajes que quizás no se tenía contemplado incluso en su rúbrica o en algún instrumento. Incluso aquí les retomaría de cierto esfuerzo el hecho de analizar esas evidencias. Por ejemplo, los trabajos, si se desarrolló alguna narrativa, si recuperaron algún trabajo escrito de los estudiantes. Esto principalmente porque dentro de estos criterios esta realidad es tan amplia que si nosotros lo cerramos vamos a reducir incluso esa visión de evaluación. Como ya lo indica, por ejemplo, en esta cuestión nuestra compañera Carla acerca del contexto, si nosotros retomamos la consistencia, por ejemplo, de esos factores económicos, culturales, sociales, vamos a tener más elementos. Entonces, a la hora que se esté haciendo ese análisis, busquen hasta dónde lograron trascender incluso esos aprendizajes. Y no lo reduzcan únicamente a esta cuestión de la rúbrica, incluso pueden enriquecer esa rúbrica, valoren así de una manera muy abierta la composición de esas evidencias y traten de incorporar aquello que quizás no tenían ustedes en un primer momento visualizado. Y pues únicamente esa sería la recomendación, chicos, de que tomen en consideración esa influencia y no se cierren a estos insumos que recuperaron, sino que también a lo que en este caso ustedes recuperaron también con su diario o que recuperaron a través de alguna evidencia. Analicen bien si hay algo más que se pueda relacionar, que se pueda incorporar. Por ejemplo, en el caso de María José, cuando tú estabas desarrollando tu instructivo, recuerdas que recuperaron por ahí ciertas evidencias donde lograron recuperar también un video. Elaboraron ese video donde, por ejemplo, tú integraste toda la información, donde los niños estaban utilizando ya de manera real ese juego que ellos diseñaron
y tomaron en consideración, por ejemplo, estos elementos de los verbos. En infinitivo hay muchos elementos ahí, por ejemplo, que también se pueden incorporar dentro de tu evaluación para que pues, valoren realmente la pertinencia de estos indicadores y ver si puede existir alguno que surja. O sea, porque ustedes en la lectura, por ejemplo, ya identificaron que los indicadores pueden ser diseñados de manera previa, pero ahora hay que ver qué más estuvo en este caso generando, que es algo que también vamos a integrar dentro de esa presentación de su propuesta de innovación, para que únicamente lo tengan así presente y estén abiertos a estas posibilidades. Bueno, pues vamos a finalizar en esta parte. No sé si quieren agregar algo más, chicos, hasta aquí. Bueno, pues entonces completamos esta parte de evaluación y les voy a pedir que sigan trabajando en los elementos que se les solicitaron ahí en la plataforma. ¿Sí, chicos?